no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Pero ¿cómo os íbamos a fallar? En absoluto, aquí estamos otro año más en Puerta a lo Desconocido, pero yo me refería a no fallaros en el capítulo dedicado a las profecías. Ya os estabais preocupando a finales de 2025 de cómo iba a ser el nuevo año 2026. Ya estabas ahí con el run run de retos, de ambiciones, de presagios, anhelos, pero hay otra historia. Y es el capítulo profético. Todos los años con la misma cantinela, pero sé que os gusta. Y aquí, en el equipo de Puerta a lo Desconocido, no os vamos a defraudar. Llegan las profecías para este nuevo 2026. Como es la costumbre, las predicciones de Nostradamus, así le decimos familiarmente, vuelven a la palestra cuando este año ya está aquí. Desde hace muchísimo tiempo se atribuye a este astrólogo y vidente francés del siglo XVI, que se llama en realidad Michel de Notre Dame, la predicción de importantes acontecimientos históricos. Ya estamos en 2026 y claro, tenemos un interés inusitado en esas predicciones contenidas en Las Profecías, esa famosa colección de cuartetas que escribió el vidente. Nuevas interpretaciones de sus escritos apuntan a un 2026 turbulento, caracterizado por, y esta es la expresión de alguna de las interpretaciones que se hacen, como un gran enjambre, referencias a la sangre, en una escalada del conflicto entre Oriente y Occidente, y el ascenso de un líder que algunos lectores asocian con el presidente norteamericano Donald Trump, apodado el Rey Donald por estos intérpretes, según se recoge en el artículo del Express. Aunque sus profecías son notoriamente crípticas, esto es importante, es decir, es un auténtico galimatías, que hay gente que se intenta, que se esfuerza en intentar darle un sentido. Y nuevas lecturas sugieren tanto acontecimientos inquietantes como la posibilidad de una eventual renovación. Michel de Notre Dame publicó por primera vez esa famosa colección Las Profecías en el año 1555. Curioso, ¿no? 1555, que contenía exactamente 942 cuartetas escritas en una mezcla que era entre latín arcaico y frases en francés medieval. A lo largo de los siglos, su obra ha estado directamente vinculada a acontecimientos de trascendencia mundial, desde aquel gran incendio en Londres a la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y más recientemente la pandemia del COVID-19. ¿Tú te fías de lo que dicen Nostradamus y Baba Vanga, por poner un ejemplo? Hola, buenas noches. Yo me fío de lo que dicen, en tanto que, como tiene una interpretación libre y siempre se hace a posteriori, siempre aciertan. Con lo cual, pues da igual. Es decir, pienso que aquí el problema no es saber acertar cuando han pasado la cosa y decir, esto resulta que se corresponde a tal terceta del Nostradamus. No, yo creo que aquí el punto que tenemos que decir es, ¿realmente podemos adivinar lo que va a pasar? La adivinación, la profecía, ¿se puede adivinar el futuro? ¿Se puede adivinar el futuro? Pedazo de pregunta. Vamos a ver. Siendo estricto, no se puede adivinar lo que no ha existido, porque el futuro no ha existido. El pasado y el presente, sí. Pero como no ha existido, se pueden
siendo estricto, en teoría no. ¿Qué pasa? Que después encuentras ciertas cosas que te hacen sospechar por lo menos. La precognición está en estudio, está, no digo reconocida, pero sí están viéndose cosas que puede pasar. Pasan muchos sucesos que te hace plantearte esa creencia. Físicamente no, porque no ha sucedido. Pero hay datos que te hacen por lo menos repensarlo. Yo no me puedo decantar, como siempre, pero es que no te lo voy a negar. Puede ser que alguna vez se haya conseguido, pero no te lo puedo. Yo no sé. Una respuesta absolutamente, una respuesta absolutamente sin sal para empezar, absolutamente sin sal para empezar 2026. No te la puedo negar. Escúchame, pero claro, salte de ahí. ¿Sí o no se puede precognizar el futuro? Don Ángel Benítez, sí. Manifiéstese. Manifiéstese, no te lo voy a negar, jamás. Jamás. José Guillén, muy buenas noches. Buenas noches. A ti ya te veo la cara. Por supuestísimo. A ti ya te veo venir. ¿Se puede? Totalmente. Profetizar el futuro. Sí. Pero hay una pequeña objeción que es muy importante. Cuando se predice el futuro, lo primero que queremos saber no es solamente lo que va a ocurrir y cuándo y de qué forma, sino el tiempo. Ahí yo he de decir que el tiempo siempre, en las predicciones, lo mismo puede ser certero al 100% que el tiempo sea relativo. Es decir, yo bajo mi experiencia os puedo comentar que he echado millones y millones de veces las cartas y unas veces han ocurrido exactamente en el mismo tiempo que las cartas marcaban y otras veces los días se convierten en años y los años en minutos. Es decir, que las profecías como la interpretación del tarot, como la evidencia, como cualquier cosa que se pueda predecir, no siempre ocurren en el momento que se pronostican. O para ese tiempo en concreto. José, tú notas, y es simplemente, o sea, es en absoluto libre medio de ponerme en duda, ni mucho menos. Cuando por llamarlo adivino de alguna manera, ¿sí? Cuando ve el pasado y ve el presente, sí. Veo incluso, o reconozco, incluso ven con detalles y con datos que dices tú, tío, es que has sacado esa información y lo sabes sí o sí, no es una libre interpretación. Cuando buscas el futuro, cosas que no han pasado, ¿obtienes la misma certeza o siempre tienes una especie de sensación distinta? Vamos a ver. El futuro, bajo mi punto de vista, está marcado que cada persona tengamos que vivir con unas cosas detalladas que tenemos que evolucionar y que tenemos que vivir en la vida. Yo soy de la opinión que venimos aquí con una elección de lo que vamos a vivir para evolucionar, para crecer, por la razón que sea, en todos los sentidos. Pero cuando hablamos de futuro, de interpretación, de qué es lo que va a ocurrirte, eso tiene que ocurrir, ¿sí o sí? Y es más fácil. Es decir, hay cosas que tú puedes cambiar, ojo, sí. Pero si a ti te echan una buena consulta de tarot de evidencia, hay cosas que aunque tú intentes programar para evitar que pase, van a ocurrir. Vale. Ahora, ¿por qué el tiempo es relativo en los pronósticos, en las cartas, en la evidencia, en todo lo que se dice que va a ocurrir según Nostradamus? Porque el tiempo depende de la evolución de las personas. Es decir, ahí es el contexto de que las cosas pueden ocurrir antes o después, porque yo te puedo pronosticar que a ti te va a ocurrir algo en concreto, pero para que te ocurra eso, no solamente tienes que evolucionar tú, sino una serie de personas que están metidas al mismo tiempo en esa misma evolución y en ese mismo cambio de vida, ¿eh? A mí me tenéis que perdonar, ahora vamos con todas las preguntas que tú quieras ejercer, pero vamos a saludar también a María Eslava. María, en este inicio es el primer programa de 2026 y estamos hablando de Baba Vanga, de Nostradamus, que no se nos vaya el hilo conductor, ya hablaremos también del futuro.
Nostradamus. Yo he hablado de esas cuadernas, de las profecías, año 1555, lenguaje críptico. ¿Tú a Nostradamus te lo crees? Vamos a ver, Juan Antonio, yo te voy a responder con toda la sinceridad del mundo. Y yo creo que el futuro se puede adivinar, evidentemente, como dice José, ¿no? Con diferentes interpretaciones. Pero lo que es referente a esta persona que tú me has comentado, Michel de Notre Dame, y a Baba Vanga, yo pongo en duda ¿qué te digo yo a ti? Su capacidad adivinatoria. ¿Por qué? Porque ellos no lo han hecho, no lo han dejado por escrito. Es decir, unas personas se dedican a interpretarlo. Y vamos a ver, a mí esta mujer, que se quedó ciega, ¿no? Como todo el mundo sabe, lo hubiese dejado por escrito, con su puño y letra, tal año las Torres Gemelas van a caer, y yo digo, pues sí es cierto, pero es que ella no lo deja escrito. A ver, lo interpretan algunas personas. María, ¿a ti te gusta el tarot? A mí me encanta el tarot. Tienes a tu siniestra a un tarotista. Sí. Si vosotros todo lo que hacéis va en función de una amalgama de ambigüedades. Pero una cosa... Lo que hacía Baba Vanga y lo que hacía Nostradamus es exactamente lo mismo que vosotros. Porque no lo escribía. Lo que pasa es que en un lenguaje en el que tú dices... No. Baba Vanga no lo escribía. Te decían... No lo escribía. Sí lo escribía. No lo escribía. Bueno, a ver, lo transmitía. Lo transmitía. Vale. Mira, y te voy a decir una cosa. Yo en una clase que estuve en la universidad, éramos 20 alumnos. Ese día éramos 20 alumnos porque se hizo un experimento, ¿vale? Y le dice el profesor a uno lo que había ocurrido. Cuando le llegó al número 20, tú no te puedes ni imaginar lo que esa persona dijo, el último. No tenía absolutamente nada que ver con lo que dijo el primero. Con esto te lo digo todo. Esa es la misma movida que puede pasar con los evangelios. Es que es así. Por ejemplo, exactamente. Entonces, yo una persona que lo escribe, claro, yo veo, por ejemplo... Pero es que todo vale. Pero es que siempre estamos en lo mismo. Es que si tú dices o pones en tela de juicio a Baba Vanga, todo lo que dice el tarot hay que ponerlo en tela de juicio. Vamos a ver. Porque todo puede ser yo no te estoy diciendo que lo que diga ella sea mentira, no. Yo creo que se exagera, que se le da otra interpretación que se le aplica al día de hoy. Es decir, ¿ahora qué interesa? ¿Que ocurra esto? Pues lo que ella ha dejado dicho entre manos, vamos a decir ahora que va a haber una guerra tal, porque es lo que interesa decir en estos momentos. O sea que adaptamos según a los tiempos, nuestra... tanto de económico como político, así de claro. Me gusta tu apertura. Pues así es. Viene fuerte, ¿eh? Así Después es. Te han sentado muy bien las navidades. Gracias. Con Ángel Benítez, doctor en medicina, con Álvaro Álvarez, doctor en medicina y parapsicólogo, con José Guillén, tarotista y medium, y con María Eslava, igualmente medium sensitiva y tarotista. Iniciamos esta nueva aventura, año 2026, según hay algún que otro profeta. Mejor dicho, rectifico, según hay algún que otro científico que ha datado en el 13 de noviembre de este año el fin del mundo, estamos, ojo, tenéis que aprovechar bien el tiempo. Se nos acaba Puerta a lo Desconocido y se acaba el futuro, básicamente. Pero hoy en concreto vamos a hablar de las profecías de este año 2026. Recuerden, desde Onda Jerez Radio, en el 101 de la FM, pero para la red de emisoras municipales y comunitarias de toda Andalucía. 100 emisoras que se hacen eco de lo que digáis. Así que, como siempre, mucha responsabilidad. A ver, yo os lo voy a decir claro. Os voy a dar mi opinión. Aquí los únicos que han acertado el futuro son los creadores de Los Simpson. Eso es los únicos. espectacular. O sea, ya en los primeros capítulos hay uno de los personajes, uno de la pandilla de vándalos de Los Simpson. Estamos hablando de... ¿cuánto tiempo tienen Los Simpson? ¿30 años ya? Yo pasé aquí tantos capítulos de Los Simpsons. Claro, pero me refiero a los primeros, a los buenos. Ya los últimos son un poquito rollito. Pero en los primeros hay un chaval, uno de los de la banda, que lleva un Apple. Y Donald Trump cuando está Y saludando, Donald Trump, por bajando ejemplo. las escaleras, O sea, por quitando favor. Los Simpsons, Eso es increíble. todo lo demás me parece, sinceramente, un chiste. Que se pueda profetizar el futuro que estamos hablando de viajeros en el tiempo es la única manera de averiguar realmente el tiempo. Todo lo demás. Pero ahí se me plantea mi otra pregunta. Tú hablas de viajeros en el tiempo, pero ¿ese viajero en el tiempo es consciente de que está viajando? ¿Me entiendes? Porque claro, si yo me doy precondiciones, estoy viajando en el tiempo y no sé que he viajado en el tiempo, estamos en las mismas. O sea, es una cosa súper extraña.
Si yo viajo a propósito, voy a dar un salto en el tiempo hacia el futuro o hacia el pasado, sabiendo que lo estoy haciendo, eso es todavía más espectacular todavía. Pues me habla de gente que tiene la capacidad de moverse entre ese tipo de dimensiones. Es que, Ángel, perdóname, es que es la única manera de entender que alguien pueda pronosticar lo que va a ocurrir. O bien, como hablan los archivos acásicos, todo el conocimiento está en un sitio y la dimensión temporal es una dimensión que tenemos nosotros planteada en la mente, ya no el tema de la existencia de esa dimensión. Pero perdóname, ¿mente colectiva? No, el tiempo es una dimensión además lineal, tiene un antes y tiene un después. El presente, tal como piensa en él, ya ha pasado. Si esa dimensión conseguimos funcionar aparte de esa dimensión, es todo simultáneo para que nos entendamos. Entonces, la información no tiene un tiempo. Si se puede acceder a eso, es posible tener ese registro. Álvaro, ¿qué piensas vamos a hablar en principio de Michel de Notre Dame? Nació en 1555, mejor dicho, en 1555, también curioso el año. Él escribe las profecías, 942 cuartetas en un lenguaje latín raro, medieval, un francés medieval. El tío hace ahí una serie de hologramas mentales traducido a unas escrituras donde la gente después, gente que llaman lectores, dan una interpretación. Ahí sí que muy bien tirado por parte de María, cómo queremos adaptarlos al escenario actual. A ver, de Notre Dame se dijo que había pronosticado lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Antes que nada, ¿tú te crees lo de Notre Dame? Yo vuelvo a decir lo mismo. Hay una cosa muy curiosa que tiene nuestro cerebro. Se llama el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que a veces nuestro cerebro olvida aquello que no apoya su creencia y sobresalta o hace que crezca lo que apoya la creencia. Por ejemplo, lo que acabas de decir de Los Simpsons. Los Simpsons llevan 35 años en pantalla. ¿Cuántas veces en 35 años, en 35 episodios semanales durante esos 35 años, han acertado? ¿Cuántas? Muchas. Si fuéramos, vale, eso significaría, Muchísimas. si habláramos desde el punto de vista estadístico, significaría que deberían de haber acertado en 35 años un 25% de esos episodios, simplemente por azar deberían de ser correctos, porque eso es lo que dice el azar, que tú eres capaz de acertar un 25% en 35 años, tendrían que haber acertado por lo menos durante 7 años todos los episodios. ¿Han acertado durante 7 años todos los episodios Los Simpsons? O sea, Entonces, tú hablas de casualidad. Yo lo que hablo es de casualidad y de que la capacidad que tiene el cerebro humano para apoyarse a posteriori sobre lo que ellos dicen. Voy a poner un ejemplo precisamente de Michel de Notre Dame. Una de sus cuartetas dice: el gran enjambre de abejas surgirá por la emboscada nocturna. Bueno, esos son drones manejados por la inteligencia artificial. ¿Qué os parece? Esa, claro, es lo que Clavado. la interpretación que tú le das. Clavado. Claro, es que es ¿A eso, que sí? lo que yo comentaba ¿Pero antes. qué? ¿Por qué? Porque es algo a posteriori, es decir, además yo creo que aquí tenemos un problema cuando hablamos de adivinar el futuro. Yo, como persona humana, me niego a que mi destino esté escrito ya. Si yo no puedo cambiar mi destino, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida si yo no puedo cambiar lo que me va a pasar? Pues Álvaro, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que eso es muy importante. Perdón un segundo. Espérate, no, si es que es importante lo que te voy a decir. Ángel está aquí al lado mía. José, perdón. Uy, Ángel, que te tengo en mi mente. No, de verdad, José está aquí al lado mía, ¿vale? Yo fui a pedirle ayuda como amiga, como compañera y le dije: José, tengo este problema y quiero saber qué me va a ocurrir en un futuro. Y a mí José me dijo: tal mes se soluciona tu problema positivamente. Y así fue. Y era difícil que una persona me diera tantos datos de decir... No, pero si yo te puedo acertar tal tu futuro. fecha. No, Mira, Álvaro, yo te lo puedo acertar pero ahora mismo. un mes en concreto de un aquí año, a 65 Álvaro, años tú no vas a estar con nosotros. pero un mes Te en estoy concreto de un adivinando año el que te futuro. diga tal mes, esto está resuelto, Álvaro, y me dijo el Vamos mes a ver. exacto. Vuelvo a decir Yo lo mismo. creo en que hay Sí, personas que adivinan el pero, futuro. a Y ver, José me adivinó a mí el futuro. Pero volvemos a lo mismo. Hay un ejemplo muy clásico, y voy a ponerme esta vez en el papel Además, tú lo sabes, de José. escéptico. Hay una cosa muy clásica con respecto, por ejemplo, a las tiradas de tarot. Y no lo digo por ti, José. Cuidado, que te tengo mucho cariño. Pero luego José, te quiero acerca, comen- cuando queréis hablar, por favor, acercaros al Pero luego micrófono. te quiero comentar a esa frase que has dicho.
Si yo me niego a saber a creer que el futuro está escrito. Porque si el futuro está escrito... No, yo creo que no va por ahí, ¿no? No, espérate. No, lo que él se niega es a creer creer que haya alguien pero con la escúchame. capacidad de entender el futuro, que son cosas diferentes. Pero escúchame, yo lo que he interpretado, corrígeme si no, es como que en tus ideas o en tu pensamiento no entra la opción de que tu destino esté marcado. Porque entonces el sentido de tu vida no tendría un sentido real, ¿no? Es que, vamos a ver. No, te lo digo porque si nosotros venimos aquí escogiendo lo que vamos a vivir y nos borran la información de lo que vamos a vivir. Si nos dan esa información, nos tomamos la vida a la torera. Pasamos de todo. No evolucionamos, no aprendemos, no nos equivocamos, no sufrimos, no nos emocionamos, ¿no? Pero cuidado, aquí es que estamos hablando de una trascendencia que no es solamente... Aquí hay dos cosas diferentes. Es una evolución, yo voy a poner del alma. Voy a poner un ejemplo médico, ya que está aquí el doctor Benítez y estoy yo. Yo veo un señor que fuma, yo veo un señor que todos los días pues abusa de comida con mucha grasa, y yo le digo, oiga, como sigue usted así, en un futuro le va a dar usted un infarto. ¿Estoy adivinando el futuro? Pero una cosa déjame un es, segundo, déjame un segundo. Pero una cosa déjame es un que tú segundo. utilices el conocimiento de tus estudios, de tu profesionalidad como médico. Claro, ahí voy. Y otra cosa es que se te ponga delante todos los días X personas o te llamen sin decirte ni esto y tú abras carta y le digas lo que le está ocurriendo, lo que le ha pasado y lo que le va a ocurrir, ¿eh? Y no te equivoques, Pero tú me lo estás diciendo. Porque José, si pero te cuidado. equivocas no vuelven. José, yo a mí tal es un tema que me encanta, Es decir, me ha gustado siempre. que en algo existe, porque yo llevo desde los 16 años echando las cartas y tengo 47 y sigo en mi trabajo siendo profesional y cada vez con más clientela que no me da tiempo de atender. Es decir, algo habrá de verdad cuando todas esas personas vienen a decirte que quieren seguir teniendo este canal como ayuda a orientación porque le ocurren las cosas. Entonces tiene que existir algo. Porque no es normal que tú abras esto y puedas ver lo que le va a ocurrir y lo que le está pasando y lo que le ocurrió a una persona. Espera un segundo. Sí, José, pero de todas las cosas que le dice, sí. Si quieres podemos hacer un día ese experimento. No, cuando quieras. Lo vamos a hacer hoy. Hoy es papá que nos tradamos, que os liáis. Otro día hacemos... Claro, otro día vamos con el tarot. Es que todo se ha liado. Que estamos en la radio, que la gente... Lo cuento todo, Claro. Pero vamos a ver, Juan Antonio, que José siempre va con sus cartas a todas partes. Sí, pero no siempre las tira aquí. Es que claro, ha enseñado, es que en la radio no se ve, ha enseñado el mazo de cartas. Y claro, ya os habéis soliviantado aquí la parte científica. Y otro día haremos una tirada de tarot. Pero yo quiero hoy hablar de Nostradamus y de Baba Vanga, esta mujer ciega. Oye, catástrofes naturales. Habla el amigo Michel de Notre Dame de fuego del cielo. Insisto, cuando se dice fuego del cielo, en realidad es la interpretación de un lector de esa profecía del año 1555. El cambio climático, ¿de eso habla Notre Dame? Nostradamus, para mí el gran enigma de Nostradamus no es si lo que decía era verdad o mentira. O sea, Nostradamus escribió todas las centurias y todas las cuartetas, que llevan siglos, son 100 cuartetas por centuria. Y... ¿De dónde sale eso, Ángel? O sea, pero no, pero eso es para estar al lado de este hombre y decirle... La escribo yo. El tema está en que no se sabe cuál es el orden. Porque no tienen razón. O sea, ¿todo es una falacia entonces? No lo sé. Porque es que además son interpretaciones que se han dado, como dice Álvaro, a posteriori. Todavía de la leyenda del famoso en jaula de oro, y era porque la lanza le entró por el cráneo y le dio el ojo al hijo del rey, no sé cuánto. Pero eso a posteriori lo puedes, si quieres, encajar. Pero la inmensa mayoría de las cuartetas de Nostradamus es horroroso, ves a morir todo, el desastre. Pero no te cuenta qué está pasando, ni tiene un argumento. Y la siguiente que te cuenta es no sé cuánto del cántaro de la... O sea, no tiene ninguna hilazón. Se ha hecho de una manera artificial, como son centurias, que son 100 estrofas. Pues cada centuria es un siglo. Si son 10 centurias, pues la primera para el año siguiente. Entonces, claro, la gente para el 26 lee las cuartetas 26, pero no tiene nada que ver. Pero que es que además la escribió en 1555, ¿desde cuándo empezamos a contar? ¿Desde 1556 o del año 1600? O sea,
Le han puesto un orden arbitrario y a posteriori las puede, después de leértelas todas, pues esto mismo encaja con algo que me ha pasado. ¿Tú la has leído? Sí. A ver, he leído, al principio empiezas a leer, después acaba en piloto automático, porque es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Siempre ¿Y qué lo mismo. sensación tienes tú? Me entra un oído y me sale por el otro. Tiene su No, pero ¿no te interpretación. cala nada? No, es imposible que te cale algo. Yo he leído algunas. Yo he de reconocer que he leído algunas. Y Eh, sí que es verdad que Es que son muy difíciles de interpretar. Y cuando se moja un poquito y da algo más concreto, no sabes de qué te está hablando, ni de qué tiempo te está hablando, y de qué está hablando. Y como no tienen hilazón una con otra, ni siquiera muchas veces los versos uno con otro están hilazados, son claves que tú las quieres interpretar y le das una explicación a posteriori. A mí, nos tratamos, por ejemplo, que por cierto, me acabo de acordar ahora, en Victoriosa, en Malta, uno de los dos pueblos principales, hay un museo de la Inquisición, de la antigua Inquisición, hay un museo y tiene una especie de museo. Arriba hay varios hechizos, varios actos de fe y hay una edición de las profecías de Nostradamus de 1555. ¿Sí? Súper chulo, muy chiquitito, pues tú te esperas el libraco del carajo, perdón, y es un libro pequeñito del tamaño de una mano. O sea, pero además con la típica portada que todo el mundo dice, un original de la época. Qué Que yo bueno. lo he visto, súper chulo. Pero eso, leerlo y darle un contexto, interpretarlo, le puedes interpretar a lo que tú quieras. Son claves ambiguas, te la vais a morir todo está muy mal, no sé cuánto, fuego, destrucción, y de ahí no sale. Pero Las es de que, Baba Ganga, pero es por que ejemplo. en realidad yo creo que es el día a día del ser humano, da igual que lo escribiera en el año 1555, Claro. en el siglo Pero III yo ahora, por antes de ejemplo, te Cristo cojo aquí. o ahora. Me Es da- decir, la mentalidad del ser humano, y disculpa que sí que me gustaría hacer un paréntesis en el tema del tarot. El problema del tarot es el problema de la persona que es incapaz de manejar sus inquietudes y sus miedos y quiere saber qué va a pasar mañana, cuando en realidad lo que tiene que hacer es una autogestión de las emociones. Pero muchas veces... Ahí ¿Por no qué, es quiere- peligro. por qué quieres No, saber no, el no, futuro? pero no solo para Preocúpate saber del el sembrar. futuro. No te preocupes de lo que vas a recoger no, mañana. Juan Antonio, no, Ahí sí que solo estoy no un sirve poco- para eso, ¿eh? Tú imagínate que yo, imagínate, me quiero comprar una casa y yo voy y me tiro el tarot, que yo me lo he tirado sola. Yo me tiré el tarot y Pero digo, eso no vale, ¿no? No, sí. Sí, Yo me sí, lo ¿no? puedo tirar sola yo misma. Pero me- Sí, yo me soy... he tirado mucho. Claro, lo que pasa es que tiene tienes que ser objetivo contigo mismo. Entonces, en derecho no me gusta el derecho, me harta de estudiar porque me dijo la profesora, si no eres objetiva, no estudies derecho. Y al final es verdad que no me gusta ser objetiva. Yo en el derecho no puedo ser objetiva. ¿Que has dejado la carrera de Derecho? Yo con un año antes de terminar he dejado la carrera de derecho. No. Porque no puedo ser perdóname, objetiva. Yo siempre os digo que de aquí Yo he temas terminado una personales no hablamos. Vale, Pero es que me estoy enterando ahora mismo He terminado una carrera porque y la si otra te la has he dejado llevado a un viniendo año al de programa terminar. a duras penas porque estabas con la carrera. Bueno, pero Y la has por dejado la carrera- circunstancias de la vida me he chocado con temas jurídicos, creo en la justicia, olé por la justicia porque creo en ella, pero no soy una persona que se puede dedicar a ello. Y como no soy una persona que se puede dedicar a ello, la he dejado para un año, que me queda de carrera. Tienes toda mi admiración. No puedo, Juan O Antonio. sea, por tu convicción, Exactamente. dejas una carrera. Exactamente. A falta de un año. Porque yo no puedo... no puedo. No puedes con la vida. No puedo defender lo indefendible. Entonces, Pero para eso están los fiscales, ¿no? no. Tú tienes que defender a asesinos, Sí, tienes que claro. defender a personas que tú sabes perfectamente que están mintiendo. Y como yo, por desgracia, he pasado por una situación jurídica no hace mucho, creo en la justicia, lo digo, lo repito, pero me ha hecho ver que no me puedo dedicar a ello. Entonces, cambiando de tema, tú no Pues solamente vas... Tienes mi admiración, insisto. ¿eh? He dejado la carrera con un año, que me queda, ¿eh? Increíble. Que la otra la terminé y Si esta yo la lo he dejo a un año. sufrido. A un Si año. tú no has venido muchas veces al programa porque... Que a lo mejor algún día la estaba- termino, por terminarla, pero no para dedicarme a Vale. ello. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a tirar del tarot, tú no vas solo a ver el futuro. Tú imagínate, yo por ejemplo, hace un año me eché las cartas y dije, vamos a ver, María, estás en el momento ahora de comprarte una vivienda, está la tirada que tú me enseñaste, José, que mi José, bueno, José, el que ha sido mi profesor, ¿no? Pues me dijo, vale, te la puedes comprar, pero ahora no es el momento. Espérate. Y esperé, gracias a las cartas, y he comprado el apartamento a un buen precio en un buen momento, ¿sabes qué te quiero decir? Y lo hice gracias a la tirada de Tú me tarot. tienes que perdonar. Es que tú no Me tienes ti- por qué pero preguntarle Me tienes que el futuro. perdonar, María, me Tú tienes que imagínate. perdonar tú y me tienes que perdonar, José. Me resulta imposible que un ser humano tenga una capacidad adivinatoria. Como que no, Un no ser son, no es humano el ser humano, puede- son las cartas. Puede tener datos. Ahí discrepo, yo no. Las cartas puede, contigo. puede con tener tu- una perspectiva, puede tener una enorme intuición. Que sois dos personas muy intuitivas. Claro, pero si las cartas y mi intuición Pero es una bomba de adivinar- relojería.
adivinar es que me parece imposible. Entonces yo admiro a Baba Vanga, me encanta porque soy un romántico. Michel de Notre Dame, eso no se lo cree nadie. Pero vamos a Es ver. imposible. Si las cartas, tú tienes lo que tienes y aparte las cartas te ayudan y te dicen no es el momento, espérate. Pero ya porque está. tienes una capacidad de intuición. Hombre, porque, claro. Si yo porque no tuviese la a lo capacidad de mejor intuición. José es tan sumamente humano, fíjate lo que te voy a decir. Por poner un ejemplo, eres José tan sumamente humano y tan intuitivo que solo con mirar a los ojos ya sabes el estado personal, emocional que esa persona está arrastrando. Y tú, a través del mazo de cartas, puedes orientarla, guiado por tu magnífica voluntad. Entonces, ahí hay Pero una tú conexión, ¿no? decirle a una persona... Pero ahí hay una conexión, ¿no? Entre la espiritualidad de la persona y los códigos que las cartas te revelan, ¿no? Yo creo Porque que yo, por ejemplo, yo te puedo decir que yo estoy en mi tienda, vienen a verme, a comprarme, y yo le digo, te está pasando esto, te está pasando lo otro. Sí, es verdad. Pero también es verdad que cuando te complementas con las cartas es una locura, ¿eh? Es una bomba, ya, desde los de día. yo pienso... Porque hay diferentes tipos de mancia. Yo, por ejemplo, cuando me vienen a mi tienda, yo estoy hablando con la persona y yo les digo, te está ocurriendo esto, te está ocurriendo lo otro. Luego hay otra fórmula que en conjunción con las cartas o con el cuenco tibetano, me traen la prenda a una persona, la introduzco en un cuenco de 30 centímetros y le digo cositas, pero eso existe. ¿Tú sabes por qué tú no lo entiendes? No es que no lo entienda, Bueno, no lo creo. ¿O no lo crees? Porque no te has encontrado en una situación personal en la que no has tenido la necesidad de encontrar un rayo de luz porque no encontrabas salida por ningún sitio. Cuando tú te encuentras, por eso siempre digo que hay que tener mucho ojo también en manos de quien te pones. Indudablemente. ¿Eh? Es decir, que tú abres TikTok, abres las redes sociales y no los millones y millones de videntes y tarotistas que hay son certeros. ¿Eh? Yo a lo que me quiero referir es que cuando tú estás en una situación de tu vida personal en la que no sabes por dónde vas a tirar, buscas una salida. Y si tú vas a un buen profesional, te puede mostrar la orientación de cómo controlar el problema que hay o cómo tener esa luz de que sabes que por aquí y por allí va a ocurrir esto, lo otro, y ese camino te lo va a hacer llevar de otra forma. Yo creo que las cartas... Eso es así. Yo pienso que las cartas... Claro. Las cartas Bueno, es una herramienta. sí sentencian también. Depende, pero no sentencia. Es decir, yo puedo conozco cambiar. casos- Sí, José, pero tú me dices, Pilar, mira, si guías, si coges por este camino te puede pasar esto. Tú sabes que la carta, por ejemplo, la de los enamorados, mira, José, que yo me voy a presentar ahora, por ejemplo, a las oposiciones y tal, me dice, vale, Pilar, o María, tienes dos caminitos para elegir. Si eliges este, puedes hacer esto, si eliges el otro, pero sentenciarte a 100%, Pero- tú puedes cambiar tu propio destino. La muerte no. Pero Pero hay destinos que se pueden cambiar. Pero ahí, María, yo te digo que hay cosas que no se pueden cambiar. La muerte no, ni la Y enfermedad. hay cosas que las cartas sentencian. Aludía Álvaro Álvarez al gran enjambre, un gran enjambre de abejas, que según Michel de Notre Dame o Nostradamus emerge de la oscuridad de la noche. Los lectores interpretan que ese enjambre es un símbolo de actores políticos influyentes, no de drones, potencialmente figuras como Donald Trump o Vladimir Putin. O sea que tanto Trump como Putin son abejas, un enjambre de abejas. Y además, que digo yo, qué comparación tan fea. Si hay algo tan maravilloso como un enjambre de abejas. Pero es Porque que si hasta fuera hace de poco- avispas que no aportan nada. Hasta hace poco los líderes mundiales, en cuanto resaltaban, ese era el anticristo, la profecía del anticristo. Que volvemos a lo mismo, que siempre se intenta transformar la profecía en base a la realidad que estamos viviendo o a los conocimientos actuales. Entonces, son símbolos interpretados a posteriori, que a posteriori sí le podemos un cierto sentido hasta que llegue y pase otra cosa y diga, hostia, pues resulta que era esto lo que decían y no es lo que yo pensaba o la interpretación que yo tenía. Eso en el fondo hace un flaco favor a la gente, a los profetas. A Baba Vanga, el que no haya escrito nada, es una faena muy gorda. Pues si lo hubiera escrito todo tal como es, la sospecha de verosimilitud serían mucho menores. No es, a mí me han contado que yo se lo he escuchado y yo lo escribo después en mi cuarto. Si Baba Vanga hubiera escrito de su puño y letra ese tocho,
las dudas serían menores, porque además tienen un nivel de detallismo que no tiene Nostradamus, por ejemplo. Edward Case estaba estudiado también, son profecías además mucho más largo plazo, son todos, pero siempre no dejan de ser ambiguos o sin una fecha de cumplimiento, que hay que verlo a posteriori. A posteriori ya la única utilidad que tiene es, hostia, pues mira lo que ha dicho, pero a no ser que sean avisen sobre tendencias, no son hechos en concreto, sino sobre tendencias, sobre, como están hablando ahora, hasta el 26 todo el mundo, todos los profetas han hablado que es un año de transición entre un cambio de ciclo y otro. Pero es que, fíjate, puntualiza cuando habla de todo se inundará de sangre y hace referencia a un verso del Tesino, el cantón del sur de Suiza, que es frontera con Italia, y afirma que la región será inundada de sangre. Inundada literalmente, ahí seguro más que no. Concretamente no. Es que eso que tú me estás diciendo es muy ambiguo. Por ejemplo, dice, será inundada de sangre, ¿vale? Es curioso que ha sucedido en Suiza ese accidente en un pub. ¿Y eso inunda una comarca? Eso no es una inundación. Eso es una tragedia, pero no una región que se inunda de sangre. ¿Comprende? Una epidemia en esa época de una fiebre hemorrágica, por ejemplo, tirando a mi campo, se hubiera inundado literalmente de sangre. Pero son metáforas que a posteriori hemos visto. Uy, ahí ha pasado algo, de un drama humano, ahí de una tragedia. Eso es que se inunda de sangre. No. Eso es una tragedia, pero no tiene por qué equivaler a eso con esas connotaciones. Pienso yo que va por ahí. A posteriori sí. Que avisan, que eso sí creo yo que se puede, entre comillas, predecir. A mí me cuesta mucho trabajo asimilar que tú puedas profetizar un hecho en concreto. 28 de marzo te va a pasar esto, no sé cuánto, en un coche rojo. ¿Qué pasa? Que no digo yo que pueda pasar, pero porque he hecho mucho trabajo. Sin embargo, veo mucho más... la palabra no es creíble. Que tú hables sobre tendencias. Está claro que la humanidad está en un ciclo, la existencia es un ciclo, tienes una tendencia, digamos, a la tristeza o una tendencia a cambiar de cosas. Siempre hay cambios por medio, cuando los cambios realmente no son tan importantes en la vida cotidiana como se hacen en las profecías, digamos. Entonces, tiras por tendencias, por eso el libre albedrío siempre puede funcionar, pues tú puedes cambiar ciertas cosas. A nivel de psicología de masas, de la humanidad entera, eso lleva un devenir, que no es una cosa de un día para otro. Las humanidad dicen que está cambiando, la era de Acuario, el cambio del pensamiento, las tecnologías, etcétera, etcétera. Y que en realidad, bueno, sí que hay un cambio de tendencia, pero sobre todo vinculado a redes sociales. Pero ese es el signo de esta época. Que si siempre se ha dicho que es el de Acuario, que la humanidad tiene que ser más trascendente, pero trascendente con respecto a qué, tú no puedes comparar con el tiempo pasado a no ser que sean los escritos. Y los escritos puedes sacar algunas cosas, pero tú lees, por ejemplo, textos de la época romana con una espiritualidad que te queda loco, que hoy en día es imposible, o sea, encontrar gente que escriba y piense de esa manera. Pero funcionamos en una movida, en una dinámica y de una manera tan uniforme todo el mundo, que es más fácil pensar que estamos cambiando y a lo mejor seguimos siendo iguales. O a lo mejor un cambio hace una elevación o trascendencia, pero yo creo que es una cosa... Que el mundo sigue igual. El mundo yo creo que sigue igual. La gente a lo mejor aprende más. A lo mejor siempre hay gente de todas maneras, pero... tú te vas a una tribu perdida y hay gente buena, gente mala y gente de la vibra que le quiera llamar, si lo quiere llamar vibra. Habla Nostradamus de Marte y hace referencia no al planeta, sino al dios romano de la guerra. Describe Nostradamus, y según se ha traducido, Marte seguirá su camino entre las estrellas, la sangre salpicará el santuario. Esto se interpreta como una escalada de guerras del mundo bélico. Yo creo que eso lo puede interpretar como lo quieras interpretar. Pones a Marte, metes la sangre y ya va a tirar por guerra sí o sí. Pero es que si pone Marte, pone el carnero negro, no sé cuánto, no sé qué, la profecía sigue justificando más o menos lo mismo y a lo mejor no tiene nada que ver. Es que yo creo que hace juegos de palabras. No, él sabría lo que quiere decir. Pero hace ¿cuántos años? 500 y pico años, Porque 555. era de 1500. Pero No llega a 500 años, pero vamos, una barbaridad de tiempo. Como para entender al 100% imposible. lo que quería decir. Aparte que es que no quiere que se entienda. Aparte que este hombre era alquimista. Entonces, Era médico, ¿no? Creo médico yo, y ¿no? alquimista. Entonces, lo mismo está poniendo otro tipo de cosas que no son profecías, son formulaciones, etcétera, etcétera, escritos en sus claves para que no se lo llevara a la Inquisición, no lo supiera Claro, la y el gente. que lo interpreta Es muy es el que le difícil. da- El que la ha cogido, pues esto van a ser profecías. Puede ser cualquier cosa. No sé. Yo voy a decir mis profecías para Venga, este año mola. 2020. Momento, para máquinas. ¿Qué Las pasa? profecías no de Baba Vanga ni de Michel de María Notre Dame. Eslava. De María Eslava. Sí. Tú tienes tus profecías. Sí. Pero espérate un momentito, a ver, para que nos pongamos en contexto. El tambor, toco, 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 toco. Claro, no, y aparte, el contexto
esas profecías, ¿cómo vienen? ¿Desde la conciencia? Mira qué palabra, que tanto te gusta a ti, Álvaro. No viene desde la conciencia, viene desde el más allá. Me lo transmiten. ¿Pero cómo? ¿Durmiendo o A través haciendo de- algún ejercicio? A través de sueños. de... A través de sueños. Y- Lo veo a través de sueños. ¿Pero cómo ha sido? ¿De un momento o ha sido...? Vamos a ver, yo antes mis premoniciones las escribía, pero los mensajes que me llegaban por privado eran, bah, no asuste, no sé qué, no sé cuánto, pero hoy la voy a decir aquí, y no lo digo para asustar a nadie, sino para que tengan cuidado, ¿sabes? Para que tengan... ¿cómo ¿Más te diría? todavía? Pero verás, ¿Más todavía de lo que ya hay sí, en pero el Juan mundo? Antonio, para que tengan cuidadito. ¿Vale? Pues soy todo oído. Supongo que el resto del equipo de Puerta a lo Desconocido Vale. también deseando oír las... Seguro que ¿Cómo José sería? también le habrán llegado algunas cosas. La de estas. precognición, el vaticinio... Sueños augurio, premonitorios, lo que voy a decir. Un sueño yo, ¿vale? premonitorio. Son sueños premonitorios. Profecías, vamos. Primero, en la provincia de Cádiz, no voy a decir qué zona porque más o menos la he visto, pero no voy a decir porque no quiero meter miedo a nadie. Como se está diciendo hasta ahora, va a haber unas inundaciones importantes, ¿vale? La gente piensa que es tsunami y cosas de estas, pero el error humano está detrás. No digo nada más. La mano humana y el error humano está detrás de esas inundaciones. Con esto no quiero decir que lo vayan a provocar, ¿vale? Vale. Va a haber unas inundaciones en la provincia de Cádiz. Mi hijo, por ejemplo, ahora mismo él trabaja por la provincia de Cádiz en ciertos sitios, y yo ya le digo, escúchame, en el momento que va movimientos raros, te vas a lo alto del todo, lo más alto que puedas. Va a haber unas inundaciones en la provincia de Cádiz y no se va a evitar, pero por un fallo humano. A ver, pero la inundación está provocada por un hecho natural, pero no, Que no debería no prevista. no debería de tener tanto alcance si no fuese por fallos humanos. A ver, para entendernos, como ha sucedido en la Dana de Valencia. O que solemos mirar para otro ¿No? lado. Vale, Algo parecido a eso. parecido. Vale. ¿Vale? Luego, veo una oscuridad global, es decir, mundial. No te hablo a nivel nacional, te hablo a nivel mundial. ¿Apagón? Veo un apagón. Bueno, el apagón, del apagón se ha hablado Y ya esta muchas vez veces, creo que ¿no? va a durar. Y esta vez me parece que va a durar más que la otra vez, ¿vale? Entonces no tengáis miedo, que es algo que va a ocurrir, pero no tengáis miedo, ¿vale? Luego, tercero, esto ya me da... Perdona lo del apagón. El apagón que hemos tenido en España duró, ¿cuánto? 4, 5, Pero esta vez va a 6 ser horas, ¿no? más importante. O sea, ¿hablas de días? Te hablo de más alcance, no solo en España. Va a ser más grande. Pero cortito, te quiero decir, nada... Yo creo que va a durar un nada- poco más. Vale. Yo creo que va a durar un poco más, ¿vale? Tercero, va a haber una crisis socioeconómica muy grande. Cuidadito con las personas que estén pensando en comprarse vivienda. No quiero parar a nadie, pero no es el momento. No, que tengo un piso a la venta. Viene una crisis bastante grande, ¿vale? Te hablo Que no haga deterioro económico y social. Viene muy grande, peor que la crisis que tuvimos en el 2007, mucho peor. Va a haber muchas más personas ricas, pero va a haber muchas más personas pobres, ¿vale? Vale. Cuarto, tener alimentos no perecederos en las viviendas. ¿Por qué? Porque esto puede causar otra vez problemas de ¿Abastecimiento? abastecimiento, pero no porque no haya comida para alimentar al pueblo, sino por el tema del transporte. ¿Vale? Problemas con el transporte. Algo así pasó también con la pandemia, ¿no? En la Quinto. época de la pandemia. Quinto, tengamos dinero metálico en casa. Con esto no quiero decir que sacamos el dinero del banco, pero vamos a tener problemas para sacar dinero del banco. Va a haber, en los bancos van, en un momento dado, vamos a estar sin poder sacar dinero del banco. No sé por qué motivo, ¿vale? Evidentemente, tener cerillas y tener cosas en casa, ¿vale? Y esto es una cosa muy importante, que va a aparecer un programa vamos a llamarle un programa de ordenador, un programa informático, que va a competir con los grandes programas que hay actualmente. Yo no sé si va a ser un buscador o va a ser una página a lo mejor como Facebook, como Instagram, pero va a aparecer algún programa nuevo que va a competir con otro programa que está actualmente... Google, ¿no? Es que no sé si va a ser un buscador o va a ser uno de amistades, pero
Y mira, me voy a mojar más, ¿vale? En la provincia de Cádiz veo que hay una gran inundación por la parte de Conil, por la parte de Zahara de los atunes. Y Pero cuando hablas de inundación, a ver, que me quede claro, ¿es inundación vamos a ver por una inundación que puede correr el riesgo de la lluvia vida, no, o va a por un correr el tsunami? riesgo de la vida humana, es decir, va a haber un movimiento de algo que va a provocar una especie de tsunami por un error Vale. humano, ¿vale? No lo crea la naturaleza, es decir, un error humano. No te estoy diciendo que lo estén provocando. No lo están provocando, pero hay un error humano detrás de eso que va a ocurrir. Vale. Simplemente digo eso, cuando veáis, porque esto se va a notar en el ambiente, se notan los animales, se notan todo, yo simplemente digo que tengáis cuidado, dinerito en casa, alimentos no perecederos, velitas con cerillas, y si veis movimiento así, pájaros que van y vienen, porque son los animales, son los primeros que intuyen, ¿vale? Nos ponemos en alto y sin problema, no cojamos el coche, intentamos salir, no, lo más alto O posible. sea que lo de los Nostradamus es un caramelito de limón, vamos. Y yo lo estoy diciendo aquí en la radio, ¿eh? Sí, sí. No lo estoy... A mí no me lo tiene que interpretar nadie. Aquí todos señores son de Cádiz. No, te estoy De la diciendo tacita de plata. en la provincia de Cádiz. Bueno, sí, pero... Y estás tira refiriéndote bastante... a zona de costa. Bueno, la última fue Jerez, que la última inundación fue Exactamente, por aquí, ¿eh? fue en Jerez. Tampoco... Este Así se están apuntando que, para acá. Una pues almohada y un nada, cuartillo. esas son mis... Ojalá que no se cumplan. Ojalá, pero bueno. No queda mucho tiempo y yo le he pedido a José que se trajese el mazo porque, a ver, astrológicamente que no hemos hablado de los astros. Eso sí Ni me si interesa. Michel de Notre Dame y, por ejemplo, Baba Vanga se dejaban, como a los antiguos magos, siempre se dejaban influir por las estrellas, ¿no? Astrológicamente, ¿tú crees que se puede ver un poco el horizonte? Claro, ¿Sí? claro. La astrología siempre nos ha dado muchísima información. Vale, acércate del micrófono, por favor, José, porque tienes ahí un mazo. Sí. ¿Qué tipo de mazo es? Porque es como... Tiene Son así los como... arcanos mayores. Los arcanos mayores. Lo que pasa es que estas cartas son un poquito más especiales porque son tridimensionales. Como a veces se me olvidan las gafas, son más grandes y se ve un poquito mejor. Una cuestión... 22 figuras de barro. Una cuestión práctica, más como de un material plástico, ¿no? ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Mira, acércalo al micrófono para que se oiga ahí. Y se mueven las figuras. Ahí. que están vivas. Vale, entonces, astrológicamente, tenemos que hablar en un término muy general, ¿vale? ¿Cómo va a ser el año 2026? Bueno, vamos a ver. Acerca del micro, por fin. La carta del juicio nos habla de que va a ser un año en el que van a quedar muchas cosas a la luz. Se van a descubrir muchísimas mentiras, muchísimas cosas ocultas que van a cambiar mucho el significado de lo que va a venir a continuación, ¿eh? Yo considero que va a ser un año pésimo, malísimo. ¿En qué aspecto? Ahora no, A ver, ¿cómo? que ahora no, que me acabo de dar de alta. Justo. Va a ser un año muy difícil, porque va a ser un año que se van a dar circunstancias, como por ejemplo, yo aquí veo que para que resurja todo, tiene que haber una destrucción muy importante, que es la que va a llevar al mundo, es decir, un renacer de todo. Pero ¿Izquierda espérate que... o derecha? ¿Estás hablando del final del mundo? No, yo no estoy hablando del final del mundo. Pues lo parece. Estoy hablando de que van a ocurrir sucesos muy importantes y graves que van a llevar a que el sistema social cambie completamente a nivel mundial. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. ¿Vale? Yo no estoy hablando de que vaya a haber... Claro, como María había pronosticado un poco, sus profecías eran aquí Yo en un no he entorno... hablado de una guerra. ¿eh? Perdona, el tema socioeconómico es a nivel mundial, no solo a nivel nacional, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que se van a caer... Si puedes explicar, por favor, es importante porque aquí te estamos viendo, pero en la radio, para que describas, por favor, lo más gráficamente posible,
¿Qué cartas se han levantado? Tienes ahora mismo sobre la mesa, ¿cuántas son? ¿12 cartas? En este caso tengo el carro, la emperatriz, el mago, los enamorados, el as de oro, la fuerza y la torre. Para mí esto significa que grandes grupos políticos van a caer. Bastantes, ¿eh? Estamos hablando en España y fuera de España, ¿eh? ¿En España van a caer políticos? Sí. De hecho, yo creo que esto va a llevar a una crisis de miedo brutal. La sacerdotisa, la luna, la sacerdotisa, el ermitaño. Yo pienso que el 2026 va a ser un año donde la gente va a estar muy sometida al miedo mental, al miedo noticias y a la información que nos van a intentar inculcar. ¿Manipulados? Yo creo que el peor enemigo que vamos a tener este año va a ser ese. Yo no digo, ojo, que no vayan a ocurrir cosas graves. No. Pero yo creo que ese miedo colectivo va a ser el que haga que se puedan dar revoluciones en la calle, manifestaciones importantes consideradas en muchos lugares del mundo, ¿eh? El 2026 va a ser un nuevo inicio de nuevos sistemas financieros y políticos. Eso es porque va a haber muchas cosas complicadas. De hecho, va a haber bastantes catástrofes. ¿Catástrofes? Hombre, eso va un poco en la línea de Nostradamus. Pero catástrofes... A ver, yo no voy a decir que no los haya de modo de naturaleza, porque eso siempre lo ha habido y siempre lo va a haber. Eso es así. Pero yo los catástrofes a los que me hablo son a nivel hambre, conflictos entre países, manipulación social. No sé si me seguí. Lo que tenemos ahora, pero multiplicado. Porque todo lo que nos has dicho está pasando ahora en el mundo. Yo creo que es un año en el que no se puede tomar decisiones a la ligera. Es decir, yo creo que es un año en el que hay que pensar muy bien las cosas, tienes que tomar decisiones con paciencia, no dejarte llevar de ciertas informaciones, de opiniones. ¿Hablas a nivel de gobiernos a nivel general, o a nivel personal? A nivel personal, todo el mundo. No se pueden buscar atajos ni seguir a manadas. Eso es lo que yo veo. Igual como pienso que va a ser un año donde va a haber cambios importantes con mujeres que van a cambiar muchas cosas en el mundo. Mujeres, ¿eh? Álvaro y Ángel son... No, escúchame. Estáis los dos absolutamente circunspectos. ¿De qué te cuento? Y eso es como la mujer. No, escúchame un momento. No me cuentes nada porque estamos totalmente fuera de tiempo. ¿Cómo se os ha escapado el tema de los extraterrestres? Baba Vanga dice que en noviembre aparecerá una gran nave extraterrestre con un nuevo orden social. Y hay un científico que dice que el 13 de noviembre de este año se acaba el mundo. ¿Lo analizamos la semana que viene? ¿Os parece bien? Perfecto. Una cosita, ¿eh? Muy rápido. El 2026 es un año de no con todo el mundo que te sientes a la mesa, comes con él, ¿eh? O con ella. Las amenazas, las traiciones están al lado. Es un año de desconfianza, de precaución, ¿eh? De no dejarse llevar por el miedo ni por ciertas manipulaciones, ¿eh? Es la única forma de salir victorioso, ¿eh? De lo que viene. El fin del mundo será este año. De él hablaremos la semana que viene. María, José, Álvaro, Ángel, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.